La escena del Evangelio. ¿Predicar el Evangelio? Así es. Hola, Eric. Hola. ¿Terminaste de filmar? Sí, terminé. ¿Qué tal fue? Hoy salió todo muy bien. Estábamos diciendo que pareces estar muy bien desde que volviste. Sí. Al principio me preocupaba por miedo a no saber hacer este papel y me sentía triste. ¿Estabas nervioso porque la última vez no salió bien? Así es. Luego leí las palabras de Dios y entendí mi estado. Y descubrí sendas de práctica. Mi estado mejoró. ¿Cómo saliste adelante? Cuéntanos. Claro, entremos. De acuerdo. Mientras filmaba mi último papel, no medité lo suficiente el estado emocional del personaje. Y tampoco capté bien su personalidad. Lo representé como lo entendía. Acepté los consejos del director superficialmente y seguí pensando a mi modo. Mi actuación no encajó con el personaje y la película no salió bien. La líder me cambió de deber y me mandó a predicar. Mi arrogancia, mi terquedad y mi incapacidad para cumplir bien mi deber demoraron el proceso de rodaje. Me sentí muy mal. Y quise predicar el Evangelio y hacer buenas acciones para compensar mis transgresiones. Después trabajé muchas horas predicando para enmendar mi agravio. Convertí a mucha gente, lo que me alegró mucho y me motivó en el deber. Y luego, cuando la líder me pidió audicionar, me resistí. No me creía capacitado para actuar. Había fracasado antes y creía que lo haría de nuevo. Este es un momento crucial para predicar, y yo lograba buenos resultados. No podría predicar si tenía que actuar. Además, este personaje participaba en muchas escenas. Tendría que esforzarme. Si fracasaba a medio camino como la última vez y demoraba el rodaje, eso sería otra transgresión. También demoraría mi evangelización. Sufriría una doble pérdida. Lo medité y me dije que ahora no podía hacerlo. Me preguntaba si la líder elegía basada en sus preferencias. Entonces le dije, no puedo hacerlo, deberías buscar a otro. Pero me insistió que lo intentara y tuve que acceder, aunque sabía que no me darían el papel. Actuaría mal para que al ver la audición la líder y el director me desestimaran. En el lugar de filmación le comenté al director, ¿no me vieron todos estropearlo la última vez? ¿Por qué insisten conmigo? Respondió, ninguno de los que hemos probado es adecuado para este papel. Lo hemos hablado con la líder y hemos analizado todos los ángulos. Esta película es muy importante y tú eres el indicado. Piensa en el trabajo en conjunto y audiciona concentrado. Cuanto más hablaba él de la importancia de la película, más miedo me daba. Había fracasado la última vez, y si no captaba el personaje o no sabía hacerlo bien. Dijeran lo que dijeran, insistí en que no lo haría bien. Supuse que haría una audición tosca para que el director viera que no podía hacerlo, y así podría volver a predicar. Al empeñarte así, en vez de intentarlo, aunque quisieras, no la harías bien. Tienes Cierto. razón. Tras llegar a esa conclusión me sentí inquieto y asustado. Si esto venía de Dios y no obedecía, sería una ofensa para Él. Así es. Así pues oré a Dios. Dios mío, te pido me guíes para entender tu voluntad, someterme a ella y no rebelarme contra ti. Al día siguiente, la líder leyó unas palabras de Dios que me impactaron. Las lecciones de sumisión son las más difíciles y a su vez las más fáciles. ¿De qué manera son difíciles? La gente tiene sus ideas. Que la gente tenga ideas no es el problema. ¿Quién no tiene ideas? Todo el mundo tiene corazón y cerebro. Tienen sus propias ideas. Ese no es el problema. Entonces, ¿cuál es? Lo es el carácter corrupto del hombre.
Si el hombre no tuviera un carácter corrupto, podría someterse sin importar sus ideas. No serían un problema. Si alguien razona así y dice, debo someterme a Dios, no daré excusas o insistiré en mis propias ideas, no llegaré a mi propia conclusión, ¿no les resultará fácil someterse? Si no se alcanzan conclusiones, no se es farisaico. Si no se insiste en sus propias ideas, es que se tiene razón. Si uno puede someterse, se ha logrado la práctica de la verdad. Si siempre quieres tomar tus propias decisiones cuando te suceden cosas, y razonas con los demás e insistes en tus propias ideas, esto se volverá bastante problemático. Se debe a que las cosas sobre las que insistes no son positivas y se encuadran en tu carácter corrupto. Todas estas cosas son brotes de un carácter corrupto. Así que, aunque desees buscar la verdad, no podrás practicarla. Y aunque desees orarle a Dios, solo actuarás por inercia. Si alguien comunicara contigo sobre la verdad y pusiera al descubierto lo adulterado de tus intenciones, ¿cómo harías una elección? ¿Podrías someterte fácilmente a la verdad? Te sería muy agotador someterte. No podrías hacerlo e intentarías razonar con los demás. Dirías, mis decisiones son por el bien de la casa de Dios, no son erróneas. ¿Por qué me sigues pidiendo que me someta? ¿Ves que no podrías someterte? Y aparte de eso, también te resistirías. Es una transgresión deliberada. ¿No es esto un gran problema? Cuando alguien habla contigo sobre la verdad, si eres incapaz de aceptarla e incluso la transgredes, desobedeciendo y resistiéndote a Dios, entonces tienes un problema serio. Corres el riesgo de que Dios te exponga y te expulse. ¿Cómo resolver un carácter corrupto? Lo primero es comprobar si eres capaz de obedecer las orquestaciones y arreglos de Dios, y si puedes someterte a todos los ambientes que Dios dispone para ti. Amén. 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 Estas palabras revelan nuestros estados cuando no somos capaces de obedecer a Dios, lo que implica un carácter corrupto. Cierto. Me sentí como si hubiera despertado de un sueño. Las palabras de Dios describían mi estado. Era reacio a actuar en esta ocasión, no me sometía y no dejaba de discutir. Si antes había fracasado, había actuado mal, y me iba bien predicando el Evangelio, ¿por qué insistían en que actuara de nuevo? Me parecía que la líder obedecía a un capricho personal. Yo me resistía, no obedecía y vivía con un carácter corrupto. Entendí que, aunque pareciera que me pedían audicionar, esto era una instrumentación de Dios. Así es. Sería muy rebelde empeñarme en hacer las cosas a mi manera. Sin duda. Al comprenderlo, cambié un poco de actitud. En cualquier caso, debía someterme, tomar en serio este deber y esmerarme en la audición. Y para mi sorpresa, me eligieron. Es bueno que te sometieras. Así es. Leí otras palabras de Dios en mis devociones. ¿Cómo debes recibir y entender la verdad de la sumisión? La mayoría cree que someterse es ser obediente y no resistirse ni revelar desobediencia cuando surgen cosas. Creen que eso es someterse. No entienden los detalles de la sumisión. ¿Por qué quiere Dios que se sometan? ¿Cuál es su significado y sus principios? ¿Cómo someterse y qué cosas corruptas se han de resolver? Cuando se practique la sumisión, la gente solo sigue las reglas y piensa, la sumisión significa que si tengo que preparar comida, no barro el suelo, y si tengo que barrer el suelo, no limpio el cristal. Hago lo que tengo que hacer. Es así de simple. Debo ignorar a mi mente. Dios no atiende a eso. De hecho, es mediante la sumisión a Él que Dios resuelve la rebeldía y la corrupción de las personas, a fin de que alcancen la verdadera sumisión a Él. Esta es la verdad de la sumisión. ¿Hasta qué punto hay que hacer que la gente entienda esto?
hasta que comprendan que sin importar lo que Dios exija, debe hacerse y que en ello está la voluntad de Dios. Y las personas deben someterse. Si las personas pueden entender hasta este punto, habrán comprendido la verdad de la sumisión y podrán practicar la sumisión a Dios y satisfacerle. Amén. Amén. Con las palabras de Dios reflexioné. Aunque había asistido al rodaje y parecía que me estaba sometiendo, según estas palabras, no era una sumisión verdadera. Todavía debía buscar la verdad, corregir mi corrupción y cumplir mi deber según los principios. Eso está muy bien. Así Sí. es. Pensé que en este rodaje había sido muy pasivo y sentía resistencia. ¿Qué carácter corrupto me controlaba? Un día leí unas palabras de Dios que me dieron una idea del problema. Dios Todopoderoso dice: los anticristos jamás obedecen lo que dispone la casa de Dios, y siempre vinculan estrechamente su deber, fama y estatus con su esperanza de bendiciones y destino futuro, como si una vez perdidos su reputación y estatus, no les queda esperanza de recibir bendiciones y recompensas, y a ellos eso les parece como perder sus vidas. Por lo tanto, deben resguardarse de los líderes y obreros de la casa de Dios, para evitar que su sueño de las bendiciones se arruine. Se aferran a su reputación y estatus, pues piensan que esta es su única esperanza para obtener bendiciones. Un anticristo considera que ser bendecido es más grande que los propios cielos, más grande que la vida, más importante que buscar la verdad, que el cambio de carácter o la salvación personal, y más relevante que desempeñar bien su deber y ser un ser creado a la altura de la norma. ¿Les parece que ser un ser creado a la altura de la norma, cumplir bien con su deber y lograr la salvación, son cosas nimias que ni merece la pena mencionar, mientras que obtener bendiciones es la única cosa en toda su vida que no se ha de olvidar? Sea grande o pequeño aquello con lo que se encuentran, lo relacionan con ser bendecidos por Dios y se muestran increíblemente precavidos y atentos, y siempre se aseguran una salida. Los que siempre son escépticos con respecto a Dios, los que siempre lo analizan, los que siempre intentan negociar con Él, ¿son personas con un corazón honesto? ¿Qué reside en el corazón de esas personas? La astucia y la maldad siempre están analizando. ¿Y qué es lo que analizan? La actitud de Dios hacia las personas. Siempre están analizando la actitud de Dios hacia las personas. ¿Qué problema supone esto? ¿Y por qué lo analizan? Porque tiene que ver con sus intereses vitales. En su corazón piensan para sí mismos: Dios creó estas circunstancias para mí, hizo que esto me sucediera. ¿Por qué lo hizo? Esto no les ha ocurrido a otras personas. ¿Por qué tenía que ocurrirme a mí? ¿Y cuáles serán las consecuencias después? Estas son las cosas que analizan, así como sus ganancias y sus pérdidas, las bendiciones y las desgracias. Y mientras analizan estas cosas, ¿son capaces de practicar la verdad?
¿Son capaces de obedecer a Dios? No. ¿Y cuál es el resultado cuando las personas solo consideran sus propios intereses? Cuando solo actúan en su propio beneficio, no les resulta fácil obedecer a Dios, e incluso cuando desean hacerlo, no pueden. ¿Y cuál es el resultado final del escrutinio de las personas que siempre están pensando en sus propios intereses? Lo único que hacen es desobedecer y oponerse a Dios. Incluso cuando se empeñan en cumplir con su deber, lo hacen de forma descuidada y superficial, con un ánimo negativo. En su corazón, no dejan de pensar en cómo sacar ventaja para no verse en el lado perdedor. Tales son sus motivos cuando cumplen con su deber, y en esto están tratando de hacer un trato con Dios. ¿De qué carácter hablamos? De la astucia y de un carácter malvado. Esto ya no es un carácter corrupto normal, sino que ha escalado a la maldad. Y cuando existe este tipo de carácter malvado en su corazón, se trata de una lucha contra Dios. Deben tener claro este problema. Si las personas siempre analizan a Dios y tratan de hacer tratos cuando desempeñan su deber, ¿pueden realizarlo correctamente? Por supuesto que no. Amén. Amén. Dios nos dice que los anticristos no se someten a la casa de Dios, sino que hacen lo que quieren. Quieren intercambiar esfuerzos superficiales por un hermoso destino, pero cuando no consiguen tener estatus o suerte, se vuelven negligentes y rechazan su deber. Vi que mi estado era como lo describe Dios. Cuando me pidieron que hiciera un papel, no pensé más que en mi futuro. Creía que me había ido bien predicando. Entonces, si seguía así, haría más buenas acciones para compensar mis errores, lo que aseguraría mi destino. Pero como actor, ya había fracasado y no sabía si esta vez me iría bien. Si lo hacía mal y demoraba esa labor, no solo sería otra transgresión, sino que demoraría mis buenas acciones. No valía la pena. Intenté buscar motivos para no hacerlo y me excusé en mi fracaso anterior para eludir mi deber. Luego, fui a la audición, esperando salir del paso y acabar. El director tenía muy claro que yo era el candidato más adecuado. Pero yo no pensaba en las necesidades de la iglesia. Solo pensaba en qué deber me beneficiaría más. Y después de hacer cuentas, creía que podría asegurarme mejor mi destino predicando el evangelio que siendo actor. Entonces, seguí resistiéndome y rechacé el papel. Aspiraba a beneficiarme del deber, no a terminar perdiendo. La iglesia disponía mis deberes según sus necesidades de trabajo, y yo debía someterme a eso. Cierto. Pero me comportaba como un empresario y pensaba en si me beneficiaría hacer la película. Hallé motivos aparentemente respetables para encubrir mis despreciables motivaciones. No solo exhibía un carácter astuto, sino uno malvado, al negociar y jugar con los sentimientos de Dios. Si no se revela la realidad, puede costar ver lo que ocultamos en el fondo del corazón. Muy cierto. Creía considerar la voluntad de Dios por predicar el evangelio, pero ahora veía que solo quería convertir a más gente para enmendar mis agravios, compensar mis transgresiones durante el rodaje y lograr ese glorioso destino. Utilizaba mi deber para recibir bendiciones. Recordé que a Pablo lo derribó una gran luz de camino a Damasco,
Y después quiso predicar el Evangelio para compensar sus errores. ¿En qué se diferenciaban mis motivaciones a esas que tuvo Pablo? Era irracional. Iba, como él, por una senda contraria a Dios. Al darme cuenta, me sentí despreciable. Me di unas bofetadas por el asco y llorando oré a Dios. Dios mío, he negociado contigo en el deber. He sido malvado. Incluso después de años de fe, sigo jugando en mi relación contigo. Satanás me ha corrompido profundamente. Por favor, sálvame. Amén. Amén. Más tarde, leí unas palabras de Dios. Vuestro destino es muy importante para vosotros. Es motivo de gran preocupación. ¿Creéis que si no hacéis las cosas con cuidado, significará que dejáis de tener un destino, que habéis destruido vuestro destino? Pero ¿se os ha ocurrido que los esfuerzos de aquellos que trabajan solo por su destino son en vano? Semejantes esfuerzos no son genuinos, son falsedad y engaño. De ser así, los que trabajan solo por su destino están en el umbral de su derrota definitiva, pues el fracaso en la propia creencia en Dios lo causa el engaño. En última instancia, alcanzar la salvación no depende del deber que se cumpla, sino de si se puede comprender la verdad y obtener la verdad, y de si se es capaz de obedecer a Dios, de someterse a sus disposiciones, no tener consideración hacia su propio futuro y destino, y convertirse en seres creados aptos. Dios es justo y santo, y este es el estándar que usa para medir a la humanidad. Siempre recuerda que este estándar es algo inmutable. Fíjalo perpetuamente en tu mente. Y ni siquiera pienses en buscar alguna otra senda para perseguir algo que no es real. Los requisitos que Dios tiene para los que desean salvarse son inalterables. Son los mismos para todos. Amén. Amén. De estas palabras entendí que si solo te esfuerzas por conseguir un buen destino, adulteras el proceso de cumplir con tu deber, con motivos ocultos y negociaciones. No puedes ser obediente a Dios, tu carácter no cambiará y no recibirás el visto bueno de Dios. Así es. Dios se fija en si poseemos la verdad cuando Él decide nuestro resultado. Cierto. Sosegué el corazón y recordé mis experiencias. Tras mi fracaso en el rodaje, creía haber demorado nuestra labor y haber cometido una transgresión. Así que me preocupaba por mi destino. Me volqué en predicar el Evangelio para redimir mis errores. Al convertir a algunas personas, creía ser devoto de Dios y tenía la esperanza de un buen destino. No busqué la verdad ni reflexioné sobre por qué había fracasado en el rodaje anterior. En cuanto a la corrupción que había exhibido al predicar, a la forma en que vulneré los principios y a mis ideas erróneas, no reflexioné. Me conformaba con trabajar un poco y predicar a diario, y mi carácter no se transformó. Estaba satisfecho con lo poco que había logrado. Era cada vez más arrogante y mi deseo de bendiciones más fuerte. Recordé cómo Pablo convirtió a tanta gente, pero mientras él predicó, jamás dio testimonio del Señor Jesús ni de las palabras de Dios. Se engrandecía y presumía. Era cada vez más arrogante. No entendía la forma en que su esencia y su naturaleza se resistían a Dios. Terminó utilizando su trabajo y sus conversos para exigirle a Dios una corona de justicia. Al final, llegó a dar testimonio de que él era Cristo, y Dios lo castigó y lo maldijo. Sabía que transitaba la misma senda que Pablo y lo peligroso que era. Así es. Dios me daba otra oportunidad
dejándome participar en otro rodaje. En ese entorno podía reflexionar y entender un poco mis ideas equivocadas. Para mí esto era la salvación de Dios. Pero no lo había entendido. Creía que el rodaje me impediría predicar el Evangelio y hacer buenas acciones. No podía distinguir el bien del mal. Cuando logré entenderlo, me embargó el pesar y con gratitud hacia Dios, le oré para darle gracias. Dios dispone situaciones para purificarnos y para transformarnos. Eso alberga sus buenos propósitos. Cierto. Conocerte por medio de ese cambio de deber y poder apreciar el amor y la salvación de Dios son cosas muy valiosas. Leí más palabras de Dios que me ayudaron a comprender su voluntad y me dieron una senda que seguir. Dios Todopoderoso dice: no existe correlación entre el deber del hombre y que él sea bendecido o maldecido. El deber es lo que el hombre debe cumplir. Es la vocación que le dio el cielo y no debe depender de recompensas, condiciones o razones. Solo entonces el hombre está cumpliendo con su deber. Ser bendecido es cuando alguien es perfeccionado y disfruta de las bendiciones de Dios tras experimentar el juicio. Ser maldecido es cuando el carácter de alguien no cambia tras haber experimentado el castigo y el juicio. Es cuando alguien no experimenta ser perfeccionado, sino que es castigado. Pero independientemente de si son bendecidos o maldecidos, los seres creados deben cumplir su deber, haciendo lo que deben hacer y haciendo lo que son capaces de hacer. Esto es lo mínimo que una persona que busca a Dios, debe hacer. No debes llevar a cabo tu deber solo para ser bendecido, y no debes negarte a actuar por temor a ser maldecido. Dejadme deciros esto: lo que el hombre debe hacer es llevar a cabo su deber. Y si es incapaz de llevar a cabo su deber, esto es su rebeldía. Si lo que buscas es la verdad, si lo que pones en práctica es la verdad, y si lo que obtienes es un cambio en tu carácter, entonces la senda que transitas es la correcta. Si lo que buscas son las bendiciones de la carne, si lo que pones en práctica es la verdad de tus propias nociones, y no hay un cambio en tu carácter, ni eres en absoluto obediente a Dios en la carne, sino que sigues viviendo en la ambigüedad, entonces lo que buscas te llevará sin duda al infierno, porque la senda por la que caminas es la del fracaso. Que seas perfeccionado o descartado depende de tu propia búsqueda, lo que equivale a decir que el éxito o el fracaso dependen de la senda que el hombre camine. Amén. Amén. Las palabras de Dios señalan nuestros errores en la búsqueda y nos brindan una senda de práctica. Así es. Sea cual sea el deber, está dispuesto por Dios. Es una responsabilidad que hay que cumplir y algo que un ser creado debe hacer. No tiene que ver con ser bendecido. Cierto. Cualquier deber que me asignara la iglesia fuese algo en lo que había fracasado o algo que no se me diera bien, debía aceptarlo y someterme a él. Buscar los principios que tenía que captar y el modo de cumplirlo bien, y volcarme del todo a ello. Si no sabía hacer algo, debía orar a Dios y hablarlo.
es el razonamiento que debía tener. No podía elegir un deber en función de mis intereses y no podía relacionarlo con las bendiciones. Es como la obediencia de un hijo a sus padres. Es una responsabilidad. Rechacé un deber cuando la iglesia precisaba colaboración de la gente. No cumplí mi responsabilidad. Desobedecí a Dios. Así es. Cierto. Siempre había vivido en mis nociones y fantasías. Creía que convertir a más gente para compensar mis errores suponía practicar la verdad. Más conversiones, mayor indulgencia. Pero no comprendía la voluntad de Dios. Dios quiere que la gente sea capaz de buscar la verdad en el deber. Y que, sin importar que haya hecho mal ni la corrupción que haya exhibido, haga introspección, se arrepienta, sea capaz de someterse a Dios y actúe según los principios. Así se hace el deber según su voluntad. Cierto. Si solo queremos redimir nuestros errores a cambio de la bendición de Dios, nuestro esfuerzo no es sincero. Estamos engañando a Dios y no recibiremos su visto bueno. Había escuchado las experiencias de algunos hermanos que predicaban el Evangelio. Los habían destituido de sus deberes por haber fallado. Pero luego leyeron las palabras de Dios para conocer su carácter corrupto y la causa de su fracaso. Pudieron reflexionar y hallar los principios de práctica, y ante una situación similar, supieron transformarse y practicaban la verdad. Sí. Y aunque yo predicaba el Evangelio a diario, solo lo hacía para recibir a cambio un buen destino. No era más que un intercambio. Ni me sometía a Dios, ni tenía testimonio de práctica de la verdad. Sentí vergüenza. Si no viviéramos fracasos y reveses, todos nos creeríamos muy buenos. No entenderíamos nuestro carácter corrupto, ni cambiaríamos. Así es. Leí más palabras de Dios. El final o destino de una persona no viene determinado por su voluntad, por sus inclinaciones o por sus fantasías. El Creador, Dios, siempre tiene la última palabra. ¿Cómo ha de cooperar la gente en esas cuestiones? Solo puede elegir una senda. Si busca la verdad y acata las palabras de Dios, se somete a Él y alcanza la salvación. Conseguirá un buen resultado y un buen destino. No es difícil imaginar las expectativas y el destino de la gente si hace lo contrario. Por eso, en esta materia, no te fijes en lo que Dios le ha prometido al hombre. ¿En qué fin tiene Dios para la humanidad? En lo que Él le ha preparado. Estas cosas no tienen nada que ver contigo, son asuntos de Dios. Tú no las puedes tomar, suplicar, ni regatear. Como criatura de Dios, ¿qué debes hacer? Cumplir con tu deber, con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Las cosas relacionadas con el destino y con el futuro de la humanidad no son algo que puedas decidir. Estas están en manos de Dios. Todo lo dicta y todo lo dispone el Creador, y no guarda relación con ninguna criatura de Dios. Amén. Amén. De las palabras de Dios aprendí que el único camino para tener un buen destino pasa por buscar la verdad en el deber, escuchar y obedecer las palabras de Dios, y volcarte plenamente en el deber. Amén. Fracasé en el último rodaje porque no había pensado en cómo se sentía el personaje. Tampoco busqué los principios. No quise aceptar sugerencias de nadie y actué en función de mi entendimiento. ¿Cómo podía cumplir bien mi deber siendo tan arrogante? Mientras buscaba una senda de práctica, vi estas palabras de Dios. Discute todo lo que haces con los demás. Escucha lo que tienen que decir. Si la opinión de la mayoría es correcta y coincide con la verdad, debes aceptarla y someterte a ella. No recurras a la grandilocuencia.
La grandilocuencia nunca es buena en ningún grupo. A menudo deberías comunicarte con los demás haciendo sugerencias y expresando tus puntos de vista. Este es tu deber y es tu libertad. Pero al final, si eres tú el único que da el veredicto final, haciendo que todos sigan tu voluntad, estarás violando los principios. Debes tomar la decisión correcta basándote en la voluntad de la mayoría para tomar la decisión final. Si la sugerencia de la mayoría no concuerda con los principios de la verdad, debes perseverar en la verdad. Es lo que se ajusta a los principios de la verdad. Amén. Amén. Estas palabras dejan clara la senda de práctica. Así es. Debía obedecer las palabras de Dios, abnegarme, hablar con los demás, escuchar sus sugerencias y aceptar las ideas que siguieran los principios de la verdad y favorecieran a la iglesia. Eso es aceptar la verdad. Así es. Me resultó muy liberador entender esto y me aportó una senda. En cada escena que rodé después, me fijaba en la actitud y las emociones del personaje y las debatía con el director. Cuando oía una sugerencia que no encajaba con mi mentalidad y quería aferrarme a mi idea, me tranquilizaba y oraba, me hacía a un lado y buscaba los principios con el director. Luego descubría que el otro tenía razón. Tras practicarlo por un tiempo, dejé de ser tan arrogante y vi mis defectos. A veces seguía siendo terco, pero aprendí a negarme a mí mismo y aceptaba mucho más las sugerencias. Al volcarme del todo en el deber, fui capaz de pensar en cómo hacer bien el papel, y no me preocupaba por hacerlo mal. Rectifiqué mi pensamiento. Lo principal era cumplir bien con mi deber, y me sentía en paz tratándolo así. Amén. Lo daba todo por hacerlo bien en todas nuestras actuaciones. A veces rehacía una escena. Aunque el director la aceptara, yo creía que podía hacerlo mejor, por lo que volvía a intentarlo. Era mi forma de darlo todo y de no lamentar ninguna escena. Gracias a Dios. Cuando lo hacía, poco a poco descubría cómo representar el papel. Y se me hacían fáciles las escenas emotivas que al principio me resultaban difíciles. Todo esto, gracias a la guía de Dios. Amén. Amén. Oraba después de cada rodaje para alabar a Dios y agradecer su guía. Gracias Amén. a Dios. Con esta experiencia aprendí que encaje o no mi situación con mis nociones, todo está dispuesto por Dios. Cuanto menos encaje con mis nociones, más he de aceptarla, buscar la voluntad de Dios y someterme a ella. Amén. Amén. Una experiencia práctica muy provechosa. Gracias a Dios. Gracias Gracias a a Dios. Dios.